La primera vez que conocí a mi consuegro fue en el autobús turístico, y esa misma noche yo estaba acostada en su dormitorio, con las piernas temblándome violentamente. Solo entonces pude entender por qué mi hija cojeaba durante 2 días después de estar con su marido. Las palabras sobre la herencia de su suegro cobraron sentido. No, más que entender, lo sentía con todo mi cuerpo. Era de un tamaño que trascendía la imaginación. Jamás hubiera soñado que un hombre de 68 años pudiera tener algo así. Ese día no tenía ni idea de cómo iba a cambiar mi vida. A partir de ahora les contaré paso a paso, desde el principio, cómo llegué a tener esta relación con mi consuegro. Me llamo Carmen García, y tengo 65 años. Me jubilé hace 3 años tras trabajar como funcionaria en Tenerife. Vivo sola con mi pensión. Y aunque de joven el tiempo volaba, desde que me jubilé un día parece una semana. Era difícil soportar que los días pasaran tan lentos. Mi marido falleció en un accidente de tráfico hace 20 años. En aquel entonces, mi hija estaba en primero de bachillerato. Así que viví de forma frenética. Solo miraba a mi pequeña hija, y seguía adelante. Logré que entrara en la universidad, consiguiera un trabajo, y me esforcé tanto que ni siquiera tuve tiempo para sentirme sola. Mi hija se llama Laura. Ella lo era todo para mí. Vivíamos apoyándonos la una en la otra. Era una hija cariñosa como una amiga, y a veces fuerte como un marido. Me agarraba fuerte la mano cuando estaba triste. Íbamos juntas al cine los fines de semana, y se reía diciendo que era la persona más feliz del mundo cuando le preparaba algo rico. Pero fue el otoño pasado. Laura de repente me dijo: «Mamá, me voy a casar». Sentí que se me cortaba la respiración al instante. Sabía que algún día sucedería, pero al oírlo, la sensación de hace 20 años, cuando perdí a mi marido, volvió a inundarme. Tengo que dejar ir a alguien otra vez. Ahora realmente me quedaré sola. Pensar así me dejaba un vacío en el pecho, pero no podía mostrar una expresión triste delante de mi hija. Le sonreí forzadamente y pregunté: «Vaya, por fin mi Laura se casa, pero ¿quién es? ¿No se lo vas a presentar a tu madre?». Laura se rió alegremente y dijo: «Mamá, Javi es una persona realmente buena. Es tranquilo y me trata muy bien. Ha propuesto una comida de presentación de las familias este fin de semana. ¿Te parece bien, verdad, mamá?». Me preguntó si me parecía bien, pero la garganta se me anudó. Aún así, asentí y respondí: «Claro que sí, por supuesto. Dime si hay algo que deba preparar». Esa noche, al pasar por la habitación de mi hija, abrí la puerta. No estaba completamente vacía, pero me puse a llorar al pensar que pronto lo estaría. Acaricié el peluche de conejo de mi hija que estaba sobre la cama, y me quedé sentada allí un buen rato. Ahora de verdad estoy sola, me quedaré sola en esta casa tan grande. Se acercaba la fecha de la comida de presentación. Laura había reservado una sala privada en un tranquilo restaurante en Santa Cruz. Pensé que era un alivio que fuera un reservado. No quería que me vieran nerviosa delante de gente que veía por primera vez. Lo que más me preocupaba ese día era la ropa. No sé cuántas veces me cambié delante del espejo. No quería parecer demasiado joven, pero tampoco demasiado mayor. Al final, me puse un traje de chaqueta beige con un collar de perlas. Cuando llegué al restaurante, Laura ya estaba allí, y a su lado había un hombre alto y apuesto. Era mi futuro yerno. Al saludarlo, me pareció muy educado y sereno. «Buenas tardes, suegra. Laura me ha hablado mucho de usted. Es un honor conocerla». «Igualmente. Un placer. Cuida bien de mi Laura». Mientras intercambiábamos saludos, se abrió la puerta. Entró mi consuegro. Mi primera impresión, para ser honesta, me sorprendió. Me habían dicho que tenía 68 años, pero no lo parecía en absoluto. Era alto, con el pelo canoso peinado con esmero y un traje negro que le sentaba muy bien. Tenía un aspecto sofisticado y urbano, aunque luego me enteré de que se dedicaba a la agricultura ecológica de plátanos. Me quedé muy sorprendida. «Buenas tardes, soy Antonio Fernández. Gracias por permitirnos formar un vínculo tan bonito gracias a mi hijo». Tenía una voz tranquila y agradable. Me extendió la mano para saludarme, y la noté grande y robusta. En ese momento, solo pensé que tendría las manos grandes por el trabajo agrícola. Nos sentamos y hablamos de varias cosas.
Mi consuegro comentó que había trabajado en una gran empresa en Madrid hasta hace 20 años. Antes de jubilarse y mudarse a Tenerife, dijo que se había divorciado cuando su hijo era pequeño, y pude notar que su expresión se oscureció brevemente al mencionarlo. Habrá tenido que pasar muchas dificultades criando a su hijo solo, ¿verdad? Cuando dije eso, mi consuegro sonrió con tristeza. ¿Y usted, señora García, cuánto habrá sufrido criando a su hija sola? Estamos en una situación similar. Sentí un nudo en el pecho al oír esas palabras. Esta persona ha vivido en soledad, al igual que yo. Ha vivido mirando solo por su hijo. La comida de presentación terminó sin incidentes. Ambas familias estaban satisfechas, y fijamos la fecha de la boda. Decidimos que sería en primavera. De camino a casa, Laura me abrazó por el brazo y preguntó: «Mamá, ¿mi suegro te parece bien?» A mí me pareció una persona muy agradable desde la primera vez que lo vi. «Sí, parece una buena persona. Tienes suerte, Laura», respondí eso, pero en realidad sentía una punzada de pesadumbre. Cuando mi hija se case, ¿de verdad me quedaré sola? ¿Cómo voy a soportar esta soledad ahora? Esa noche tampoco pude conciliar el sueño. Deambulé por la habitación de mi hija, y al final, abrí la puerta y me senté en la cama. El peluche de conejo que le había comprado cuando era pequeña estaba junto a la almohada. Lo abracé con fuerza y lloré durante un buen rato. ¿Es esto lo correcto? ¿Cómo debo vivir a partir de ahora? Si un día parece una semana, ¿cómo voy a soportar esta soledad sola? Pasaron algunas semanas así. Los preparativos de la boda avanzaban a buen ritmo. Y Laura estaba emocionada cada día, mostrándome cosas y divirtiéndose. Yo sonreía forzadamente al ver a mi hija, pero por dentro me sentía cada vez más vacía. Laura se casó, y un día me visitó en casa. Noté que caminaba de forma extraña. Cuando abrió la puerta, la vi cojear ligeramente. «Laura, ¿qué le pasa a tu pierna? ¿Te has hecho daño?» «Ah, no, mamá, estoy bien». Laura trató de disimular con una sonrisa. Pero una madre no se puede engañar. Se sentó en el sofá con mucho cuidado. «Vamos, dímelo. Tienes que contárselo a tu madre si te pasa algo. ¿Por qué cojeas? ¿Has ido al médico?» Como seguí preguntando, Laura suspiró con una expresión incómoda. «Mamá, la verdad es que…» Dudó un buen rato antes de hablar. «Mamá, la verdad es que… ¿Cómo te lo digo? Es por Javi». Laura se sonrojó y tartamudeó. Al principio no entendía a qué se refería. «¿Qué? ¿Te ha hecho algo tu marido? Cuéntamelo». «No, no es eso, mamá. Javi me trata bien, es una persona maravillosa, pero…» Laura dudó un buen rato, y finalmente dijo: «El tamaño de Javi es demasiado grande, mamá. Me da mucha vergüenza hablar de esto, pero ya en el noviazgo me resultaba abrumador. Pero después de casarnos pasamos mucho más tiempo juntos, y lo hacemos a menudo. Después de una vez, no puedo caminar correctamente durante 2 días. Es en serio, es tan grande y grueso que siento que las piernas se me aflojan, por eso hoy estoy cojeando y caminando con dificultad». Me quedé sin palabras al instante. Jamás pensé que a mis 65 años, mi hija me contaría algo así. Ni siquiera tuve un problema de ese tipo cuando vivía con mi marido. De hecho, nunca lo había ni considerado. Vaya. Entonces, ¿le has dicho a tu marido que vaya más despacio? Claro que sí. Le he dicho muchas veces. ¿Por qué tienes que ser tan grande? ¿No crees que es demasiado? Pero Javi me dijo. Laura suspiró y continuó. Dice que es cosa de la herencia familiar, que no lo puede evitar, que su padre era tan grande, que él también salió así, pero que su padre es aún más grande que él. Javi dice que cuando era pequeño, al ver el de su padre, pensó que tenía 3 piernas, así de grande dice que es. En ese momento mi mente se quedó en blanco, recordé la imagen de mi consuegro en la comida de presentación. No podía imaginar que una persona con esa cara serena e intelectual, con ese aspecto sofisticado, tuviera algo tan formidable. «Mamá, ¿estás bien? Te has puesto muy roja». «Ah, no, no es nada. Solo estoy un poco sorprendida. Mañana estaré bien. No te preocupes, mamá, soy feliz. Solo es un poco duro. Javi es una persona maravillosa».
Laura me cogió la mano y sonrió. Yo también sonreí forzadamente, pero una sensación extraña crecía en mi interior. ¿Era curiosidad? ¿Qué tan grande será exactamente, lo suficiente como para que mi hija cojee durante 2 días después, y pensar que mi consuegro era aún más grande? Por un lado, sentí envidia por mi hija. A mis 65 años, nunca había oído ni experimentado algo así. Cuando vivía con mi marido, todo era normal, no había nada especial, pero mi hija sí lo estaba experimentando. Mamá, ¿qué te pasa? Tienes una expresión extraña. No, no es nada, solo que me duele el corazón de pensar que mi hija está pasando por esto. Ay, ¿por qué? Soy feliz. No te preocupes. Laura dijo eso, y se fue a casa. Después de despedir a mi hija, me desplomé en el sofá. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Solo por escuchar la historia de mi hija. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? Esa noche me acosté, pero no pude dormir. En los 20 años desde que enviudé, sentí soledad, pero nunca había tenido pensamientos como este. Estaba tan ocupada criando a mi hija, que pensé que esa era mi vida, pero después de escuchar la historia de mi hija, la soledad reprimida de los últimos 20 años, pareció desmoronarse de golpe. Yo también soy una mujer. Todavía soy una persona viva. Al cerrar los ojos, la imagen de mi consuegro de la comida de presentación volvía a aparecer. Esa mano grande y robusta que sentí al estrecharla, su voz tranquila, y la historia de mi hija, tan grande como para parecer 3 piernas. Esa idea no se iba de mi cabeza. Nunca me había pasado esto ni cuando mi marido estaba vivo. ¿Qué estoy imaginando ahora? No pude dormir hasta el amanecer. Solo se oía mi respiración. Voy a envejecer sola así. Al día siguiente, y al otro, fue igual. Mientras hacía mi vida diaria, ese pensamiento seguía volviendo. Mientras fregaba los platos o veía la televisión, la cara de mi consuegro aparecía constantemente, y lo que mi hija había dicho seguía resonando en mis oídos. Mi suegro es aún más grande. ¿Qué tan grande será exactamente? ¿Será tan formidable? Estoy loca. ¿En qué estoy pensando? Intenté reprenderme a mí misma en voz alta, pero fue inútil. Los pensamientos se hacían más profundos y las fantasías más vívidas. Pasó aproximadamente una semana. Estaba jugando con el móvil, y abrí el chat de Laura. Había fotos que me había enviado unos días antes. De los preparativos de la boda, entre ellas, había una foto familiar de mi yerno. Era una foto de mi consuegro sonriendo felizmente, con la mano en el hombro de su hijo. Mi dedo amplió la foto sin darme cuenta. Me encontré mirando la cara de mi consuegro con detalle. ¿Qué estás haciendo, Carmen García? Abrí y cerré el teléfono varias veces. De repente, se me ocurrió una idea. ¿Sería posible conseguir el número de teléfono de mi consuegro? El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué quiero su número? ¿Para qué lo quiero? Voy a llamarle. Pero quería saberlo. Al menos tenerlo. Al día siguiente, llamé a mi yerno. Suegra, ¿pasa algo? Sí. Javi. He hecho una tortilla de patatas y me gustaría dársela a tu padre. Pero no tengo su contacto. ¿Podrías darme el número de tu padre? Por favor. Ah, sí. Un momento. Mi yerno, Javi, amablemente me envió el número de mi consuegro por mensaje. Me quedé mirando el número en la pantalla del teléfono por un buen rato. ¿Lo guardo o no? Si lo guardo, seguro que acabo contactando con él. El dedo me temblaba, pero al final presioné el botón de guardar. Antonio Fernández, consuegro. Al guardar el contacto, automáticamente apareció su perfil de WhatsApp. Así que mi consuegro usa WhatsApp. Hice clic en la foto de perfil. Vi a mi consuegro sonriendo. Parecía ser una foto tomada en la cima de una montaña, vestido de senderismo. Se veía saludable y feliz. Deslicé las fotos. Había algunas fotos más de perfil, y una era grupal. Debajo de la foto, había una leyenda que ponía Grupo Teide. Así que hace senderismo. En ese momento, un pensamiento me cruzó como un rayo. ¿Y si me apunto al club de senderismo, podríamos encontrarnos por casualidad? Estoy loca. ¿Qué estoy pensando de verdad?
pero esa idea no se iba de mi cabeza. El club de senderismo. Sí, si voy al club de senderismo, podríamos encontrarnos de forma natural. Nadie pensaría nada raro. Estuve dándole vueltas varios días. ¿Debería enviar la solicitud? No será demasiado exagerado, pero no podía dormir por las noches. Al cerrar los ojos, la cara de mi consuegro aparecía, y las palabras de mi hija resonaban en mis oídos. No pude resistirme. Finalmente, busqué la página web del club de senderismo, y envié la solicitud de inscripción. Poco después, recibí un mensaje de alguien que parecía ser el presidente. Gracias por su solicitud. Bienvenida. La próxima caminata es este sábado. Al Teide. Nos reuniremos a las 7 de la mañana en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Esperamos verla allí. Al recibir el mensaje, el corazón me latió como un loco. De verdad voy a ir. De verdad voy a ir a encontrarme con mi consuegro. Solo quedaban unos días hasta el sábado. Durante esos días, no pude dormir bien. ¿Qué me pongo? ¿Cómo me maquillo? ¿Qué hago con el pelo? No sé cuántas veces me probé la ropa delante del espejo. Demasiado joven, demasiado vieja. Al final me decidí por un conjunto de senderismo sencillo. Llegó la mañana del sábado, me levanté a las 5 de la madrugada, me duché, me maquillé, y me puse la ropa de senderismo, pero seguía mirándome al espejo. ¿Voy a subir una montaña? ¿Por qué me preocupo tanto? Pero no podía calmar mi mente. Llegué al Ayuntamiento de Santa Cruz un poco antes de las 7. Ya había gente reunida. Había un autobús turístico y la gente charlaba en pequeños grupos. «Buenas tardes. ¿Es usted nueva?» Un hombre con una sonrisa amable se acercó. Era el presidente. «Sí, buenas tardes. Es mi primera vez. Bienvenida. Déjeme presentarla a los demás miembros». Justo cuando el presidente estaba a punto de presentarme a la gente, alguien me llamó por mi nombre. «Señora García». Esa voz. Al girar la cabeza, mi consuegro estaba allí. «Señora García, ¿qué hace usted aquí?» Mi consuegro también parecía sorprendido. Yo tartamudeé por la sorpresa. «Ah, yo». Me apunté al club de senderismo para mantenerme en forma. «Veo que usted también está aquí, señor Fernández». «Sí, llevo mucho tiempo en este club. No le había dicho que me gusta el monte». «Ah, sí, debí olvidarlo. Era mentira. Lo había escuchado de Laura. De hecho, había venido porque lo había escuchado». El presidente sonrió y dijo: «Oh, ustedes se conocen. Qué bien, señor Fernández. Ella es nueva. Así que por favor, cuide de ella. Por supuesto, será un placer». Mi consuegro se acercó y se colocó a mi lado. Al verlo de cerca, parecía aún más saludable que en la comida de presentación. Quizás porque llevaba ropa de senderismo, se veía mucho más joven. Subimos al autobús, busqué un asiento, y mi consuegro señaló el asiento junto a él. «¿Se sienta aquí? Le explicaré todo». «Ah, sí, gracias». Al sentarme a su lado, nuestros hombros se rozaron ligeramente. Al instante, sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo. «Cálmate, Carmen. Solo estás sentada a su lado». El autobús arrancó. Mi consuegro me explicó la ruta de senderismo del Teide, pero para ser sincera, no le presté atención a nada. Solo me preocupaba su voz, cerca de mí. El roce ocasional de nuestros brazos. «Señora García, ¿lleva calzado cómodo para el senderismo?» «Ah, sí». «Están bien. Si es la primera vez, podría resultarle duro, pero podemos ir despacio. Yo la ayudaré». Su sonrisa al decir eso me pareció muy tierna. El ascenso fue más duro de lo que pensaba. Como no hacía ejercicio habitualmente, a los 30 minutos empecé a jadear. «Está bien. ¿Quiere que descansemos un momento?» Mi consuegro preguntó con preocupación. «No, estoy bien. Iré un poco más». «No se esfuerce demasiado. Lo importante es ir despacio». Diciendo eso, me sujetó ligeramente el brazo. Estaba preocupado de que me cayera. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. La calidez transmitida a través de su mano, el tacto de su mano grande y robusta. Recordé la sensación que tuve al darle la mano en la comida de presentación. «Gracias». Apenas pude responder eso. Cuando llegamos a la cima, la sensación fue abrumadora. Se podía ver el mar de Tenerife de un vistazo, y soplaba una brisa fresca.
¿Qué le parece? Fue duro, pero se siente bien al haber subido. Sí, es maravilloso. Mi consuegro me ofreció una botella de agua. Beba agua. Ha sudado mucho. Al tomar el agua, mi consuegro sacó un pañuelo, y me secó el sudor de la frente. Ay, ya lo hago yo. No importa. Ya está. Su amabilidad me reconfortó. La bajada fue más fácil que la subida. Charlé con mi consuegro mientras bajábamos, y el tiempo se me pasó volando. ¿Qué tal le va desde que su hijo se casó? ¿No se siente solo? Pregunté con cautela. Mi consuegro guardó silencio un momento, y luego habló lentamente. Para ser honesto, me siento muy solo. Vivía solo por mi hijo, y ahora él también ha dejado el nido. Cuando estoy solo en casa, hay demasiado silencio. Por eso salgo con el club de senderismo todos los fines de semana. Es mi único consuelo. Sentí un nudo en el pecho al oír eso. Siente lo mismo que yo. Yo también, desde que mi hija se casó, me siento como si me hubieran dejado sola en el mundo. Los días son muy largos y solitarios. Así es. Estamos en una situación similar. Mi consuegro sonrió con tristeza. Su expresión parecía muy melancólica. Cuando regresamos al autobús, estaba anocheciendo, la gente estaba cansada, y se quedaron en silencio tan pronto como se sentaron. Pero, pasaron unos 30 minutos. De repente, la música empezó a sonar en el autobús. Era música popular española, una canción antigua tras otra, y el ambiente empezó a calentarse. Alguien empezó a sacar comida y bebida. «Venga, ánimo. A todos les ha ido bien. Tomemos una copa en el camino». El presidente agitó una botella de vino al frente, la gente empezó a levantarse y a bailar, se balanceaban al ritmo de la música, daban palmadas, y algunos bailaban agarrados en pareja. «Señora García quiere una copa». Mi consuegro me ofreció un vaso de vino. «Ah, yo no bebo mucho. Hoy es un día especial. Un brindis por su primer día de senderismo. Solo un poco». No pude negarme, acepté el vaso, bebí el vino, y sentí que la garganta me ardía. Sería porque hacía mucho que no bebía. Sentí que la cara me ardía enseguida. «Beba despacio. No se esfuerce». Mi consuegro también tomó un trago. Su cara se puso ligeramente roja, y se veía muy bien. La música se hizo más animada. La gente se levantaba a bailar, cantaban agarrados por los hombros en sus asientos, incluso había gente besándose en algunos sitios, mareada por el alcohol. El contacto físico era natural en el ambiente. «Por estas cosas merece la pena subirse a un autobús turístico», dijo mi consuegro con una sonrisa. «Tenemos que reír y disfrutar en momentos como este. ¿Para qué más vivimos? Desahóguese hoy». Tiene razón. Hace mucho que no sentía un ambiente tan animado. Bebí otra copa de vino, y otra más. Me estaba subiendo la borrachera. Estaba agotada por la caminata, y no solía beber, así que me sentía mareada. «Señora García, está bien. Tiene la cara muy roja». «Estoy bien. Solo un poco mareada». Justo entonces, el presidente cogió el micrófono y dijo: «Ahora es el momento de bailar agarrados. Encuentren pareja y a bailar». La gente se levantó de repente, y empezó a buscar pareja. Mi consuegro me miró y me tendió la mano. «Señora, ¿quiere bailar un rato?» Mi corazón dio un vuelco. Bailar agarrados. Un baile en el que un hombre y una mujer se abrazan. No me importaba cogerme de la mano, pero la idea de tener que juntar nuestros cuerpos me ponía nerviosa, pero no pude negarme. «Sí, me parece bien». Me levanté y me puse delante de mi consuegro. Él puso su mano en mi cintura, yo puse mis manos sobre sus hombros. La música empezó a sonar, era una canción lenta. Empezamos a movernos despacio. Al principio, estaba tensa, y mi cuerpo estaba rígido, pero mi consuegro me guió suavemente. «Relájese, solo muévase despacio». Sí, mientras bailábamos, nuestros cuerpos se acercaron, y en ese momento, lo sentí. Algo pesado me tocaba por debajo. Al principio, pensé que lo había imaginado, pero cada vez que nos movíamos al bailar, la sensación se hacía más clara. Algo grande y firme me estaba tocando el abdomen. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Será eso? Recordé lo que mi hija había dicho.
Mi suegro es más grande que Javi. Pensé que tenía 3 piernas. ¿Es esto lo que estoy sintiendo ahora? Mi respiración se aceleró. Tenía que concentrarme en el baile, pero mi atención se desviaba hacia allí. Además de su tamaño, sentía su peso. Cada vez que nos movíamos al bailar, esa sensación se transmitía vívidamente. ¿Está bien? Su cara está aún más roja. Mi consuegro preguntó con preocupación. Ah, sí. Creo que es por el vino. Apenas respondí. Pero mi voz temblaba. Lo habría notado mi consuegro, pero siguió bailando como si nada. Cuando la música terminó, volví rápidamente a mi asiento. El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Era real? ¿De verdad era tan formidable? Me abaniqué la cara con la mano, pero el calor que sentía no desaparecía. Mi consuegro se sentó de nuevo a mi lado y me ofreció una botella de agua. Beba agua. Parece que está muy mareada. Gracias. Tomé el agua, pero la sed no se me quitaba. Cuando el autobús llegó al ayuntamiento de Santa Cruz, la gente se despidió. Señora, ha trabajado duro hoy. ¿Vendrá a la próxima caminata? Sí, vendré. Que tenga una buena tarde. Mi consuegro me sonrió y me dijo adiós con la mano. Volví a casa. Al abrir la puerta principal, sentí que toda la fuerza de mi cuerpo se desvanecía. Me desplomé en el sofá. Mi mente estaba hecha un lío. Esa sensación que había tenido en el autobús, esa sensación grande y pesada, mi hija tenía razón. Era verdaderamente formidable, mucho más de lo que había imaginado. Cerré los ojos, y la escena seguía apareciendo. El momento de bailar. El momento en que nuestros cuerpos se juntaron. No pude dormir. Me revolví en la cama. La próxima caminata era dentro de 2 semanas. ¿Cómo voy a esperar 2 semanas? Debería esperar. No debería simplemente olvidarlo. Pero no podía olvidarlo. A la mañana siguiente, me levanté y revisé mi teléfono. Había fotos de la caminata de ayer en el chat grupal del club de senderismo. Estuve mirando las fotos una a una. Y había una en la que salíamos mi consuegro y yo. Era una foto tomada en la cima. Los dos sonreíamos felizmente. Guardé la foto, y me quedé mirándola un buen rato. 2 semanas eran demasiado tiempo. No podía esperar. ¿Habrá alguna manera? ¿Alguna forma de encontrarnos de forma natural? Pensé y pensé. De repente, se me ocurrió. La tortilla de patatas. Había cocinado una tortilla hacía poco. ¿Qué pasaría si le llevara un poco a mi consuegro? Sí, eso sería natural. El corazón me latía con fuerza. De verdad voy a llamarlo. De verdad voy a ir a su casa. Dudé, pero al final cogí el teléfono, marqué el número de mi consuegro. Sonó 1 vez, 2 veces. Diga. Se escuchó la voz de mi consuegro. Diga, soy Carmen García. Ah, señora García, ¿pasa algo? Su voz sonó alegre. Quería darle las gracias por la caminata de ayer. Lo pasé muy bien gracias a usted. Pero también hice una tortilla de patatas hace poco. Le gustaría que le llevara un poco, si le parece bien. Como vive solo, seguro que le resulta difícil cocinar. Hubo un breve silencio. Me habré excedido. Pensará que soy rara. Ay, si hace eso por mí, se lo agradecería muchísimo. La verdad es que, como vivo solo, no es fácil cocinar. Solo como cosas compradas. Así que sería un honor comer una tortilla casera. Entonces, ¿puedo llevársela mañana? ¿Podría enviarme la dirección por mensaje? Claro que sí, se la envío ahora mismo. Venga cuando le venga bien. Colgué el teléfono, y me temblaban las manos. De verdad voy a ir. De verdad voy a ir a casa de mi consuegro. Me llegó el mensaje. Miré la dirección. Estaba en las afueras de Tenerife. A la mañana siguiente, me levanté temprano, puse la tortilla en un recipiente, abrí la nevera, vi que tenía carne, y cociné un poco de carne guisada también. Pensé que sería bueno llevar la carne guisada también. El corazón me latió con fuerza durante todo el viaje. Conduje durante unos 30 minutos. Llegué a un barrio tranquilo, donde se veían plantaciones de plátanos. Encontré la casa de mi consuegro, y era mucho más impresionante de lo que esperaba. Era una casa unifamiliar de 2 pisos, moderna y lujosa. Había macetas bonitas en el jardín, y plataneras plantadas alrededor de la casa. Salí del coche y me paré frente a la puerta. Toqué el timbre. Señor Fernández.
Soy Carmen García. No hubo respuesta. Volví a tocar, pero no se escuchó a nadie. Qué raro. ¿Habrá salido? ¿O es que no me oye? Empujé la puerta ligeramente. Estaba abierta. No tenía el pestillo echado. Señor Fernández, ¿puedo pasar? Abrí la puerta con cuidado y entré en el vestíbulo. La casa estaba impecablemente ordenada. El salón era amplio y luminoso, y los muebles de madera maciza parecían de lujo. Señor Fernández, lo llamé de nuevo. Entonces, oí el sonido de agua en el segundo piso. Ah, se está duchando. Pensé en dejar la tortilla y el guiso en el vestíbulo y esperar, pero de repente oí pasos en el segundo piso, el sonido de una puerta abriéndose y pasos bajando la escalera. Señor Fernández. Yo. En el momento en que levanté la cabeza para saludar, se me cortó la respiración. Mi consuegro estaba bajando las escaleras completamente desnudo. Acababa de salir de la ducha, y no sabía que yo estaba allí. No esperaba que hubiera nadie en casa. ¡Ah! Los dos gritamos. Yo giré la cabeza rápidamente, pero lo que vi, ya lo había visto. Todo su cuerpo estaba mojado, y sus músculos se notaban claramente. Tenía un cuerpo atlético que no parecía de un hombre de 68 años, pero lo que era aún más chocante era la parte inferior. Ahora entendía por qué mi hija decía que parecía que tenía 3 piernas. Lo vi balancearse. Su tamaño trascendía la imaginación. Lo siento mucho, toqué el timbre. Pero no hubo respuesta. Así que, no se preocupe. Estaba en la ducha, y no debí oírla. Un momento, mi consuegro subió corriendo las escaleras. Yo me quedé de cara al vestíbulo, sintiendo que la cara me ardía como si estuviera en llamas. Lo que acabo de ver era real. Me abaniqué la cara con la mano, pero fue inútil. Unos minutos después, mi consuegro bajó vestido. Lo siento mucho. No oí el timbre. No, lo siento yo por venir de repente. Abrí la puerta porque estaba abierta y entré. Ambos sonreímos incómodos, con la cara roja. Entré. ¡Qué bien! También ha traído carne guisada. Muchísimas gracias. Mi consuegro fue a la cocina y sacó unos platos. ¿Ya ha cenado? No, todavía no. ¿Quiere cenar conmigo entonces? Sería una pena comerme esto tan rico yo solo. Además, a mí también me aburre comer solo. No tenía motivos para negarme. Entonces, con gusto cenaré con usted. Mi consuegro sacó una botella de vino. Creo que estará más rico si tomamos una copa de vino. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, servimos la tortilla y el guiso en los platos, y llenamos las copas de vino. Salud, brindamos. Bebí un sorbo de vino y probé la tortilla. La expresión de mi consuegro se iluminó. Vaya, está riquísima. No sabe cuánto tiempo hacía que no comía una tortilla casera y un guiso tan bueno, señora García. Tiene un toque especial, exagera. Solo es una tortilla normal. No, es muy buena, de verdad. Mi consuegro cogió otro trozo y sonrió, pero detrás de esa sonrisa, parecía haber algo de soledad. Después de comer un rato, mi consuegro habló en voz baja. La verdad es que no sé cuánto tiempo hacía que no comía comida preparada por alguien. Como vivo solo, todos los días compro comida hecha, o como cualquier cosa rápida, comer una comida tan bien hecha como esta. Se quedó en silencio, y noté que sus ojos se le humedecían. Había dedicado toda su vida a su hijo, pero después de que se casara, se sentía solo en el mundo. No sabía lo solitario que era vivir solo en esta casa tan grande. Sentí que se me oprimía el pecho al escuchar eso. Sentía exactamente lo mismo que yo. Yo también. Mi marido murió repentinamente en el accidente de tráfico, y solo miraba hacia adelante, criando a mi pequeña hija. Después de que mi hija se casó, me sentí realmente sola. Incluso lloré sola en su habitación. Mi consuegro me cogió la mano suavemente. Debe haber sido duro. Yo también sé lo difícil que es, porque solo vivía por mi hijo después de divorciarme. ¿Puedo preguntarle por qué se divorció? Si no le importa, pregunté con cautela. Mi consuegro suspiró. La verdad es que me da un poco de vergüenza contarlo. Fue por mi cuerpo, su cuerpo. Sí, lo que usted vio hace un rato, señora García. Es que lo tengo demasiado grande.
y a mi esposa le resultaba difícil la relación. Al principio decía que estaba bien, pero con el tiempo empezó a sufrir, eso acabó provocando más discusiones, y terminamos divorciándonos. Por ese trauma, dejé de pensar en salir con alguien, y solo viví por mi hijo. Al escuchar esas palabras, sentí una punzada en el corazón. Qué pena que una persona tan buena hubiera vivido en soledad por esa razón. Qué duro debió ser. Fue duro. Perdí la confianza en mí mismo como hombre y no me atrevía a conocer a nadie. Mi consuegro apretó mi mano. ¿Sería por el vino? No sé de dónde saqué el valor, pero fui yo quien habló primero. Señor Fernández, es usted muy educado y tiene un carácter muy cálido. Me cuesta creer que su esposa se fuera por esa razón. Gracias. Me consuela que me diga eso. Y pensándolo bien, tenemos muchas cosas en común. Ambos criamos a nuestros hijos solos, y vivimos en soledad ahora. Así es. Me sentí cómoda desde la primera vez que lo conocí. Quizás porque estamos en la misma situación. Hubo un breve silencio. Mi corazón latía rápidamente. La verdad es que fui yo quien habló primero. Mi inscripción en el club de senderismo no fue una casualidad. Vi una foto del club en su perfil de WhatsApp. Señor Fernández. Pensé que quizás podría encontrarle si me apuntaba. Mi consuegro me miró con una expresión de asombro. ¿De verdad? Sí. La verdad es que me causó muy buena impresión desde la comida de presentación. Después, ¿no dejaba de pensar en usted? No es extraño. Nunca pensé que sentiría algo así a mi edad. Mi cara me ardía después de confesarme. Mi consuegro me cogió la mano con más fuerza. Yo también. Cuando la vi en la comida de presentación, me causó muy buena impresión. Señora García, me guardé ese sentimiento. Y cuando la volví a ver en el club de senderismo, me alegré mucho, pero pensar que usted también estaba pensando en mí. Nuestras miradas se encontraron. Mi consuegro se levantó lentamente y se acercó a mí. Señora García, por favor, llámeme Antonio. Carmen. Mi consuegro me acarició la cara, y lentamente acercó su rostro. Nuestros labios se tocaron. Al principio, fue un roce suave. Luego, se hizo más profundo. Fue el primer beso que sentía en 20 años. Sentí que todo mi cuerpo se derretía. El beso se intensificó. La mano de Antonio me rodeó la cintura. Yo puse mis manos sobre sus hombros. Era una sensación que había olvidado durante 20 años. No, creo que ni siquiera la había sentido así con mi marido. Cuando nuestros labios se separaron, nos quedamos mirando el uno al otro por un momento. Carmen, está bien. He sido muy repentino. No, yo también lo quería. Respondí con honestidad. Antonio me abrazó de nuevo. Su abrazo era cálido, y me sentí segura. ¿Cuánto tiempo estuvimos abrazados así? Antonio me dijo con cuidado. Carmen, ¿quiere sentarse en la mesa? Sí, me sorprendió la pregunta repentina, pero Antonio me cogió de la mano y me levantó, y luego me subió a la mesa del comedor. ¡Oh! Se me escapó un pequeño grito de sorpresa. Antonio se paró frente a mí. Él era más alto que yo, pero al estar yo sentada en la mesa, nuestros ojos estaban casi a la misma altura. Pensé que sería más cómodo así, dijo Antonio con una sonrisa, y volvió a empezar. Esta vez, fue más apasionado. Las manos de Antonio me acariciaron la espalda. Sentí el calor de sus caricias a través de la blusa. Yo también le abracé el cuello. Sentí que toda la fuerza de mi cuerpo se agotaba y me apoyaba en él. La mano de Antonio se acercó lentamente a los botones de mi blusa. Carmen, en lugar de responder, asentí. La blusa se deslizó de mis hombros. La mirada de Antonio recorrió mi cuerpo. Es usted hermosa. Sentí que el cuello me ardía al escuchar esas palabras. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me decía algo así? Ni siquiera mi marido me lo había dicho. Antonio me besó el hombro, un beso que descendía lentamente por mi cuello. Todo mi cuerpo temblaba. Antonio, sí, Carmen, estoy nerviosa. ¿Hace mucho tiempo de esto? Yo también. ¿Hace mucho que no? Antonio me cogió la mano y la besó. Me temblaban las manos, y no podía desabrocharle la camisa. Pero Antonio me ayudó. Su pecho y abdomen atléticos quedaron al descubierto. Era un cuerpo que no parecía de un hombre de 68 años. Parece que hace mucho ejercicio.
Le toqué el pecho con la mano. Estaba firme, sentí un calor reconfortante en la palma de mi mano. Antonio puso su mano en el broche de mi sujetador. El aire fresco rozó mi piel. Antonio me abrazó con fuerza. Carmen, ¿está bien? Sí, me gusta. Me gustaba de verdad. Era la primera vez que sentía algo así. Las manos de Antonio rodearon mi cintura. Mi respiración se aceleró. Entonces lo vi de nuevo. Eso que había visto cuando salió de la ducha, pero ahora el estado era diferente. Estaba mucho más excitado. Esto es de verdad. Recordé lo que mi hija había dicho. Parece que tiene 3 piernas. El padre es más grande que mi marido. No era una exageración. Era realmente formidable. Carmen. Está sorprendida. Antonio habló con una expresión de disculpa. Mi exmujer también se sorprendió al principio. Si le resulta incómodo, podemos parar aquí, negué con la cabeza. No, estoy bien. Para ser sincera, estaba asustada, pero no quería parar. Había estado sola durante 20 años. Me hacía feliz poder estar tan cerca de alguien, que alguien me deseara. ¿De verdad? No se fuerce. De verdad. Quiero estar con usted, Antonio. Después de decir esas palabras, incluso mis orejas me ardieron. Jamás pensé que diría algo así a mis 65 años. Antonio me cogió en brazos. Entonces, vamos a la habitación. Aquí no estaremos cómodos. Asentí. Antonio me llevó en brazos por las escaleras. Me sentía avergonzada y emocionada por ser llevada como una princesa. Abrió la puerta del dormitorio en el segundo piso. Era una habitación grande, había una cama king size, y se podía ver el mar de Tenerife por la ventana. Antonio me dejó con cuidado en la cama. Carmen, dígame si le duele. Lo haré lo más lento posible. Sí. Antonio se puso encima de mí. Sentí su peso. Me sentí segura. Empezó de nuevo, y sus caricias recorrieron todo mi cuerpo. La ropa restante fue cayendo, y cerré los ojos de vergüenza. Carmen, es usted realmente hermosa. Escuché la voz de Antonio, abrí los ojos y vi que me estaba mirando. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Usted también me gusta. Antonio. Gracias, Carmen. Estaba tensa y mi cuerpo estaba rígido. Antonio me cogió la mano y empezó a prepararme lentamente. Sus caricias eran suaves. Me tocó con mucho cuidado para no hacerme daño ni asustarme. Al principio, estaba tensa, pero sentí que mi cuerpo se relajaba poco a poco. Antonio se colocó completamente sobre mí, y empezó despacio, muy despacio. Se me escapó un gemido. Sabía que era grande, pero sentirlo fue más de lo que podía imaginar. Debo parar. No, por favor. Siga. Hice lo que Antonio me dijo. Respiré profundamente, y luego exhalé lentamente. Me sentí un poco más cómoda. Antonio me besó la frente. Sorprendentemente, mi cuerpo empezó a adaptarse. El dolor inicial se transformó en una sensación diferente. Al principio, fue incómodo, pero a medida que se creaba un ritmo, me fui acostumbrando. Ah, se me escapó un suspiro. Era una sensación completamente nueva. Nunca había sentido algo así con mi marido. Carmen. Sí, la amo. Esas palabras me hicieron llorar. Nadie me había dicho que me amaba en 20 años. Yo también te amo, Antonio. Antonio me abrazó con más fuerza. El movimiento se hizo más rápido. La habitación solo se llenó con nuestra respiración. ¿Cuánto tiempo pasó? Todo mi cuerpo empezó a temblar. Antonio. El movimiento de Antonio se hizo más intenso. Y al final, ambos llegamos al mismo tiempo. Antonio se desplomó sobre mí. Escuché su respiración agitada en mi oído. Nos quedamos así un buen rato. ¿Estás bien? Sí. Fue maravilloso. Realmente maravilloso. Antonio se tumbó a mi lado y me abrazó. Carmen, ¿te duele mucho? Me duele un poco. Pero estoy bien. La verdad es que me dolían un poco las piernas. Ahora entendía por qué mi hija cojeaba durante 2 días, pero no me arrepentía. Cerré los ojos abrazada a Antonio. Era feliz. Nunca pensé que sentiría tanta felicidad a mis 65 años. Carmen. Sí, podemos seguir viéndonos. Me gustas mucho, Carmen. Yo también. También me gustas. Antonio. Entonces, ¿no podemos ser pareja?
Se puede amar a pesar de la edad, ¿verdad? Lloré. Sí, yo también quiero. Antonio me abrazó fuerte. Esa noche, dormimos abrazados. Fue la primera noche que dormía con alguien en mucho tiempo, una noche llena de emoción. Cuando abrí los ojos, vi un techo desconocido. ¿Dónde estoy? Giré la cabeza. Y Antonio estaba durmiendo a mi lado. Ah, es verdad. Anoche. Justo cuando mi cara empezaba a arder. Sentí un dolor en las piernas. Intenté moverme, pero mis piernas no se movían bien. Estaban rígidas. No, no solo rígidas, sino adoloridas y cojeaba. Ahora entendía perfectamente por qué mi hija cojeaba durante 2 días. Intenté levantarme con cuidado, pero Antonio abrió los ojos. Carmen, ¿te has despertado? Sí. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí. Hacía mucho que no dormía tan a gusto. No era mentira. Era la primera vez que dormía al lado de alguien en 20 años, y sorprendentemente, me sentí cómoda. ¿Te duelen mucho las piernas? Antonio preguntó con preocupación. Un poco, pero estoy bien. No mientas. Se te nota en la cara. Déjame darte un masaje. Antonio retiró la manta, y empezó a masajear mis piernas. Ay, te duele. Creo que me esforcé demasiado. Lo siento. No. No me arrepiento de nada. Fue maravilloso anoche. Le dije honestamente. Antonio sonrió ampliamente. A mí también. Carmen. Fue una noche inolvidable. Recibí el masaje y miré por la ventana. El mar de Tenerife brillaba bajo el sol de la mañana. La vista es realmente hermosa. Sí, ¿verdad? Compré esta casa por esta vista. Es mi alegría tomar café cada mañana viendo el mar. ¡Qué envidia! Yo vivo en un apartamento, y no puedo ver una vista así. Entonces, ven a menudo, o incluso todos los días, Antonio dijo con una sonrisa. No sabía si bromeaba, o lo decía en serio, pero sentí un calor en el pecho. Voy a cocinar el desayuno. ¿Qué te apetece? No, yo lo hago. Me siento incómoda viendo a un hombre en la cocina. Intenté levantarme, pero no pude ponerme de pie. Vaya. Antonio se apresuró a ayudarme. No te esfuerces, hoy lo haré todo yo. Tú descansa, Carmen. Lo siento, no sabía que estaba tan débil. Es normal, es mi culpa. Como soy un poco grande, Antonio se rió con vergüenza. Yo me reí con él. Antonio me llevó en brazos hasta el sofá. Quédate aquí. Voy a preparar el desayuno. Gracias. Antonio fue a la cocina y empezó a hacer algo. Yo me senté en el sofá, y lo miré. Era feliz. Nunca pensé que una mañana tan normal sería tan feliz. Nunca imaginé que un día así llegaría a mi vida, después de 20 años comiendo sola, fregando sola, y viendo la televisión sola. Pasaron unos 30 minutos. Antonio trajo la comida en una bandeja. Un estofado de verduras. Una tortilla francesa, queso y pan caliente. También cocinas bien. Aprendí a cocinar porque vivía solo. No sé si sabrá bien, pero es comestible. Desayunamos juntos. El estofado de verduras estaba delicioso y la tortilla francesa también. Está muy bueno. Antonio, eres un gran cocinero. Exageras. No es nada comparado con tu tortilla y tu guiso de ayer. Aún así, me conmueve que me lo prepares con tanto esmero. Después de comer, nos quedamos sentados charlando un buen rato. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de la vida en Tenerife. El tiempo pasó volando. Carmen, descansa hoy. Con las piernas adoloridas, es peligroso conducir. No, estoy bien. Tengo que ir a casa. No pasa nada si vienes mañana. ¿O prefieres que te lleve yo? No. Tengo mi coche. Podré conducir despacio. En realidad, quería quedarme un día más. Pero me preocupaba que mi hija me llamara. De camino a casa, las manos al volante me temblaban. Las piernas seguían rígidas, y no era fácil conducir. Pero me sentía ligera de corazón. Llegué a casa y me miré en el espejo. Mi cara estaba radiante. Era una expresión que no había visto en 20 años. Al día siguiente, y al otro, seguí en contacto con Antonio, me llamaba todas las mañanas. ¿Has dormido bien, Carmen? Sí. ¿Y tú, Antonio? Yo no he podido dormir pensando en ti. Ay, mentiroso. Es verdad.
te echo de menos como un loco. Así empezaba mi día. Por la noche me llegaba un mensaje. ¿Qué tal tu día? Normal. ¿Y tú? He estado trabajando en el platanar, pensando en ti. Carmen. Otra vez mientes. Es verdad. Tienes tiempo mañana. Quiero verte. El corazón me latía al escuchar que me extrañaba. Yo también quiero verte. Entonces, ven a mi casa mañana. Yo prepararé la cena. De acuerdo. Así nos volvimos a ver. Esta vez, yo cociné algunas guarniciones, revuelto de verduras, espinacas salteadas, ensalada de brotes de soja. Vaya. Me da vergüenza que hagas tanto por mí. No pasa nada. Me divierto cocinando. Me daba pereza cocinar para mí sola. Pero me emociona pensar en cocinar para ti. Antonio. Cenamos juntos, y tomamos una copa de vino. Y naturalmente, nos dirigimos al dormitorio. Esta vez no dolió tanto como la primera. Mi cuerpo se había adaptado y me sentía más cómoda, pero seguía siendo formidable. A la mañana siguiente, mis piernas seguían rígidas. Pero esa incomodidad no me molestaba. Al contrario, sentía que algo me llenaba. Así nos veíamos 2 o 3 veces por semana. A veces yo iba a casa de Antonio, a veces Antonio venía a la mía, incluso paseamos juntos por la plantación de plátanos. Carmen, mira aquí, este árbol es el que mejor ha crecido. ¡Qué hermosos! No sabía que los plátanos eran tan bonitos. Te daré los primeros cuando los cosechemos. Gracias. Caminamos por la plantación de la mano. El cielo estaba despejado, y la brisa era fresca. Pensé que sería maravilloso, que estos días felices continuaran. Por las noches, cocinábamos juntos. Carmen, puedes picar los ajos. De acuerdo. Antonio, tú lava las verduras. Nos tropezábamos a menudo en la cocina, mientras hacíamos cosas juntos. Ay, perdón, no pasa nada. Nos reíamos cada vez que nos tropezábamos. Cenábamos. Lavábamos los platos juntos, y veíamos la televisión en el sofá. Antonio me rodeaba con el brazo, y yo me apoyaba en su pecho. Carmen, sí, me encanta esta vida. Me gustaría que fuera así todos los días. A mí también. Entonces, Antonio me miró. ¿Qué te parece? Si vivimos juntos. Sí. Me sorprendió lo repentino de la pregunta. Quiero que vivamos juntos, ya sea que te mudes aquí, o yo me mude a tu casa. Me siento muy solo cada vez que nos separamos. El día se siente vacío cuando me levanto y no estás a mi lado. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Mi corazón se calentó, pero al mismo tiempo sentí ansiedad. Antonio, entiendo lo que sientes, pero creo que todavía no es el momento. ¿Por qué? ¿Qué diría Laura si se enterara? Ya es extraño que los consuegros salgamos juntos, pero si vivimos juntos, nunca lo entendería. Yo también quiero estar contigo todos los días, Antonio, pero pensando en mi hija, todavía, mi voz tembló. Antonio me cogió la mano. Lo entiendo, fui demasiado precipitado. Lo siento. No, te agradezco tu sentimiento. Antonio, yo también quiero que eso suceda algún día, pero ahora necesito un poco más de tiempo. De acuerdo, iremos despacio. Yo esperaré. Esa noche volví a casa, y estuve pensando un buen rato. La verdad es que yo también quería estar con Antonio todos los días, pero, ¿y si mi hija se enteraba? ¿Y si mi hija se hacía daño? Esos pensamientos rondaban mi mente. Después de eso, nuestras citas continuaron. Nos veíamos 3 o 4 veces por semana, y pasábamos casi todos los fines de semana juntos. Empecé a quedarme a dormir en casa de Antonio más a menudo. Carmen, deja un poco de ropa aquí, es incómodo tener que traerla cada vez. ¿De verdad puedo? Por supuesto, deja tu cepillo de dientes, y tus cosméticos en el baño también. Poco a poco, mis pertenencias empezaron a ocupar un lugar en casa de Antonio. Algunas prendas de vestir, cosméticos, zapatillas, cepillo de dientes. Era casi como si viviéramos juntos, pero seguía sintiéndome intranquila. Cada vez que me llegaba un mensaje de Laura, el corazón me daba un vuelco. Mamá, ¿qué estás haciendo? Nada. Estoy en casa. Mentir me hacía sentir mal, me sentía culpable al decirle a mi hija que estaba en casa cuando en realidad estaba sentada en el sofá de Antonio. Carmen, ¿qué te pasa?
Tienes mala cara. Nada. Solo que pienso en Laura y me preocupo. ¿Te preocupa que se entere? Sí, que Laura se haga daño. Antonio me abrazó. Algún día lo sabrá. Y cuando lo sepa, si se lo explicamos bien, lo entenderá. ¿Tú crees? Claro que sí. Tenemos que demostrarle que nuestro amor es sincero. Esas palabras me consolaron un poco, pero la intranquilidad no desaparecía. Pasó un mes. Una noche. Antonio y yo estábamos cenando un estofado de verduras y tortilla francesa. Este estofado que has hecho hoy, Carmen, está delicioso. Sí, verdad, me alegro. Era una cena tranquila, pero de repente, sonó el timbre. Ding dong, ambos dejamos los cubiertos. ¿Quién será? Antonio se levantó con curiosidad. Será el repartidor, supongo. Respondí yo sin pensarlo demasiado. Antonio abrió la puerta. Oh. La voz de Antonio sonó sorprendida. Me pareció extraño, así que yo también me levanté y fui hacia la entrada. En el momento en que vi a las personas en la puerta, todo mi cuerpo se congeló. Eran Laura y Javi, mi hija y mi yerno me estaban mirando. Mamá, la voz de Laura temblaba. ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Javi también miró a Antonio y a mí, alternando expresiones de sorpresa. Suegra. Y padre. ¿Qué está pasando? Yo me quedé paralizada. Los cubiertos que tenía en la mano cayeron al suelo. Antonio fue el primero en reaccionar y habló. Pasad. Javi. Laura. Hablemos dentro. Sentémonos. Padre. ¿Qué pasa? ¿Por qué está la suegra aquí? La voz de Javi estaba llena de confusión. Laura me miraba fijamente. Mamá, explícame, por favor, ¿qué está pasando? Entramos en el salón, y nos sentamos uno frente al otro. Antonio y yo en el sofá, Laura y Javi en el sofá de enfrente. Hubo un silencio pesado. Antonio me cogió la mano. Ipsinon empezó a hablar lentamente. Laura, Javi, lamento haberles sorprendido. La verdad es que nosotros dos estábamos viendo. ¿Qué quiere decir? Javi preguntó de nuevo. Exactamente eso. Carmen y yo estamos saliendo, nos amamos. Al escuchar esas palabras, Laura se levantó de golpe. Mamá, ¿es verdad? ¿Estás saliendo con mi suegro? Su voz se alzó. Laura, responde. Por favor. Es verdad. Tuve que asentir. Sí, mamá está saliendo con Antonio. Laura se cubrió la cara con las manos. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Con mi consuegro, con mi suegro. Laura, escúchame, por favor. Mamá. Tú escúchame. Esto no está bien. Por muy sola o mal que te sientas. Esto no está bien. Laura empezó a sollozar. Javi también miró a Antonio con una expresión de shock. Padre. ¿Es cierto? Con la suegra. Sí, Javi. Lo siento, hijo. Lamento habernos visto así, sin decíroslo. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Es posible que mi padre y mi suegra salgan juntos? Antonio suspiró. Entiendo que les resulte difícil de entender. Pero escúchennos. Ambos hemos vivido 20 años en soledad, solo por ustedes. Pero después de que se casaron, nos sentimos realmente solos. Nos quedamos como si nos hubieran dejado solos en el mundo. Yo continué, Laura. Yo también lloraba sola todas las noches después de que te casaras. ¿Sabes lo solo que se siente comer sola? Ver la televisión sola en una casa vacía. Entonces conocí a Antonio. Por primera vez, alguien necesitaba a mamá, y mamá podía apoyarse en alguien. Pero, mamá, ¿por qué tenía que ser mi suegro? Hay tanta gente. Laura se secó las lágrimas y dijo. Antonio habló con firmeza. Laura, el amor no se elige. Simplemente, sucede. Si no hubiera sido Carmen, yo tampoco habría podido amar a nadie de nuevo. Fue posible porque es, Carmen, padre. Javi dijo con una expresión incómoda. Yo también sabía que estaba solo, padre, y quería que conociera a alguien bueno, pero que sea la suegra. Sabía que se opondrían. Por eso no se lo dije, pero ahora que lo saben, se lo diré honestamente. Nos amamos. Somos personas que dedicaron toda su vida a sus hijos. No tenemos derecho a ser felices ahora. Laura negó con la cabeza. No, no puedo entenderlo. ¿Cómo se supone que voy a aceptar que el padre de mi marido y mi madre salgan juntos? ¿Qué dirá la gente si se entera? Laura,
Mamá, me voy. ¿Me voy primero? Simplement. No puedo asimilar esta situación ahora. Laura se levantó. Javi también se levantó a regañadientes. Suegra, padre, creo que necesitamos tiempo para procesar esto. Nos vamos por ahora. Javi, Laura. Antonio los llamó. Pero ambos se dirigían hacia la puerta. La puerta se cerró. Solo quedamos Antonio y yo en el salón. Nos quedamos sentados en silencio por un buen rato. Lloré. La expresión de dolor de mi hija volvía a mi mente. Carmen. Antonio me abrazó. Lo siento, Antonio. Por mi culpa. No. No es culpa nuestra. Nos amamos de verdad, verdad. Pero Laura necesita tiempo. Ahora está sorprendida. Dentro de un tiempo lo entenderá. ¿Tú crees? Sí, seguro. Javi también. Javi la convencerá. Antonio me secó las lágrimas, pero me sentía pesada de corazón. Esa noche dormí en casa de Antonio, pero no pude conciliar el sueño. La cara de Laura seguía volviendo a mí, su expresión de llanto, su mirada de decepción. Como madre, me sentía terrible por haberle hecho daño. Carmen, ¿no duermes? Antonio preguntó en voz baja. No, no puedo. Pienso en Laura. Yo también pienso en Javi, y me siento mal. Pero, Carmen, no hemos hecho nada malo. Lo sé, pero me siento mal. Antonio me abrazó fuerte. El tiempo lo curará todo. Si les demostramos que somos sinceros, nuestros hijos lo entenderán al final. De verdad será así. Sí. Lo prometo. Lucharemos juntos contra esto. Sentí un poco de consuelo al estar en los brazos de Antonio, pero seguía sintiéndome intranquila. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Laura. Laura, soy mamá. Lamento haberte sorprendido ayer, ¿podemos hablar? No hubo respuesta. Tampoco respondió por la noche. Pasaron 3 días y no hubo noticias. La llamé, pero no me cogió el teléfono. Pasó una semana. Vivía ansiosa todos los días. No tenía apetito y no dormía por las noches. Antonio me consolaba constantemente, pero yo no me sentía cómoda. Carmen, ¿aún no te ha llamado? No, tampoco me coge el teléfono. Debería preguntarle a Javi. No pasa nada. Laura necesita tiempo para ordenar sus sentimientos. Aunque decía eso, por dentro me consumía. Al 10º día, Javi me llamó. ¿Suegra? Soy Javi. Javi, ¿cómo estás? Suegra. Laura y yo hemos hablado mucho. Laura todavía está muy confusa, pero quiere reunirse con usted para hablar. El corazón me dio un vuelco. De verdad, Laura quiere reunirse conmigo. ¿Sí? Ha dicho que nos veamos mañana a las 3 de la tarde en la cafetería del centro. ¿Le parece bien? Claro que sí, por supuesto. Gracias, Javi. Suegra, le he dicho mucho a Laura. Al principio yo también me sorprendí. Pero pensándolo bien, ambos tienen derecho a ser felices. Laura está intentando entenderlo. Gracias, muchas gracias. Colgué el teléfono y se lo dije a Antonio. Antonio, Laura ha dicho que quiere reunirse conmigo mañana. De verdad. Qué bien, Carmen. Estoy nerviosa. ¿Qué me dirá Laura? Estará bien. Solo tienes que mostrarle tu sinceridad, Carmen. Antonio me cogió la mano. ¿Quieres que te acompañe? No. Creo que será mejor que Laura y yo estemos solas por ahora. ¿De acuerdo? Ten valor, Carmen. Esa noche tampoco pude dormir. ¿Qué le diré a Laura cuando la vea mañana? ¿Cómo podré convencerla? Todo tipo de pensamientos rondaban mi mente. Antonio me abrazó fuerte a su lado. Pasamos la noche abrazados. A las 3 de la tarde del día siguiente, llegué a la cafetería acordada. Laura ya estaba allí. Estaba sentada junto a la ventana, bebiendo café. Se levantó al verme. Mamá, Laura. Nos sentamos una frente a la otra. Hubo un largo silencio. Laura fue la primera en hablar. Mamá, ¿de verdad no te arrepientes? No me arrepiento. Yo amo de verdad a Antonio. ¿Amar? A tu edad. Mamá. Sí, se puede amar a los 65. Que seamos mayores no significa que no podamos amar, ¿verdad? Laura suspiró. Mamá, para mí fue muy difícil de entender. Creía que era una locura que mi suegro y mi madre salieran juntos. ¿Qué diría la gente si se enterara? Nos señalarían, lo sé. Eso era lo que más miedo me daba. Que te hiciera daño. Por eso lo mantuve en secreto. Pero Javi me dijo repetidamente,
Mamá también tiene su vida. No necesita vivir solo por nosotros, que si tú eres feliz, a él le basta. Lloré. Javi dijo eso. Yo solo pensaba en mis propios sentimientos. Pero mi marido pensó en ti. Mamá. Laura se secó las lágrimas. Mamá, para ser honesta, todavía me resulta extraño. No es natural que mi suegro y mi madre salgan juntos, pero lo he pensado. Lo sola que estuviste durante 20 años, lo mucho que luchaste por criarme sola, tú también tienes derecho a ser feliz, Laura, pero tengo una condición, tienes que ser muy feliz. No me importa lo que diga la gente. Si eres feliz, yo estoy bien. Prométemelo. Asentí. Lo prometo. Soy muy feliz, hija. Antonio me hace sentir que no estoy sola. Laura se levantó y me abrazó. Te amo, mamá. Yo también te amo, Laura. Lloramos juntas en la cafetería por un buen rato. La gente nos miraba, pero no importaba. Estaba tan agradecida de que mi hija me entendiera y me aceptara. Al salir de la cafetería, Laura preguntó, «Mamá, ¿desde cuándo están juntos?» Nos volvimos a encontrar por casualidad en el club de senderismo. Fue a partir de ese momento. Entonces, hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí, hace unos meses. Debió ser duro no decírmelo durante todo ese tiempo. Fue muy duro. Estaba asustada de que lo supieras. Laura sonrió. Ahora está bien. Salgan abiertamente. Volví a casa y llamé a Antonio. Antonio, Laura me ha dado permiso. ¿De verdad? ¡Qué alivio, Carmen! Sí, estoy muy aliviada. Ahora podemos salir abiertamente. Carmen, entonces vivamos juntos ahora. Esta vez. ¿De verdad? Sí, de acuerdo. Unos días después, hice las maletas y me mudé a casa de Antonio. Esta vez, me mudé abiertamente. Con la bendición de mi hija, Laura y Javi vinieron a ayudar. Suegra, ¿dónde ponemos esta caja? Déjala en el dormitorio, por favor. Yo la muevo. Madre, la familia ayudó junta. Y terminamos rápido. Por la noche, los 4 salimos a cenar. Brindamos y todos reímos. Extrañamente, se sentía natural. Al principio me preocupaba que fuera incómodo, pero al estar juntos, parecíamos una familia normal. Suegra, padre, sean felices. Gracias, Javi, mamá, sé feliz. Gracias, Laura. Así, Antonio y yo empezamos a vivir juntos, nos levantábamos juntos todas las mañanas, desayunábamos y paseábamos por la plantación de plátanos. Por las noches, cocinábamos juntos y dormíamos abrazados. Era una felicidad que no había sentido en 20 años. Al cabo de un año, Laura me dio la noticia de que estaba embarazada. Mamá, estoy embarazada. De verdad, mi Laura va a ser madre. Estaba tan feliz. Era como un sueño pensar que iba a tener un nieto. 10 meses después, nació un nieto sano. Corrí al hospital y lloré al sostenerlo por primera vez. Antonio estaba a mi lado, sonriendo alegremente mientras miraba a nuestro nieto. Carmen, nos hemos convertido en abuelos. Sí, soy muy feliz. El nieto creció sano y fuerte. Venía a visitarnos todos los fines de semana, y Antonio y yo pasamos momentos felices cuidándolo. Pensándolo bien ahora, creo que tomé la decisión correcta al tener valor. Si no hubiera conocido a Antonio en ese momento, todavía estaría viviendo sola y triste. Antonio me enseñó que se puede amar y ser feliz incluso siendo mayor. Por supuesto, al principio tuve miedo. ¿Qué diría mi hija? Y si la gente me señalaba, pero aprendí que si amas de verdad, ese amor acaba por triunfar. Lo mismo va para ustedes. No se rindan por la edad, por tener hijos, o por lo que diga la gente. Ustedes también tienen derecho a ser felices. Tienen derecho a amar. A esta edad, todavía se pueden sentir emociones, latidos y felicidad. Como yo, tengan valor. Por su felicidad, Antonio y yo seguimos viviendo felices. Nos levantamos juntos todas las mañanas, comemos juntos y reímos juntos. Esta es la verdadera felicidad que he encontrado a mis 65 años, la verdadera felicidad encontrada a los 65. ¿Qué les ha parecido mi historia? Dejen sus comentarios y cuéntenme la suya. La edad es solo un número. El amor no tiene tiempo.